Creo que lo más complicado es callar todo el ruido que llega afuera. ¿Qué pasa? Todo el mundo, inversionistas, socios, otros founders, todos tienen una opinión sobre lo que estás haciendo, y lo hacen con buena intención en realidad. Sin embargo, como todos van jalando hacia su área de expertise, si tú recibes todo ese feedback, al final es bien difícil mantener tu convicción. Entonces, justo es eso lo complicado. Poder mantenerte bien centrado en lo que tú quieres hacer, en lo que tú crees que es correcto, independientemente de todo el feedback que recibes de afuera. Mira, primero que nada, algo que es muy cierto es que emprender no es fácil, ¿no? Es cierto, y creo que eso es lo que hace que mucha gente evite hacerlo. Es mucho más fácil, por malo que sea el puesto que tengas, o sea, es mucho más fácil trabajar para alguien, saber que vas a empezar todos los días de 9 a 5 de la tarde, 6 de la tarde, vas a tener un sueldo que va a llegar todas las semanas, digamos, a la misma hora, etcétera, ¿no? Eso es genial, es cómodo, pero te encierra. Y al final el gran problema de eso, por lo que yo siempre estoy incómodo con trabajar para alguien más, es justo esa comodidad incómoda, pero además de que sabes que tu destino no está en tus manos. A mí un consejo que me dieron que me gustó mucho fue que en realidad no te enfoques tanto en hacer algo bonito, sino hacer un negocio que funcione y lo demás va a caer en su lugar. Entonces, si quieren emprender, no importa si es una startup, si es algo más tradicional y demás, es simplemente tomar ese primer camino, intentarlo, ver que va funcionando, que no, e iterar constantemente. Entonces, el camino de startup es uno muy conocido, aplicas a fondos, aplicas a aceleradoras, etcétera. Entonces, ya eso ya está hecho por ti. Entonces, solamente procura hacer un negocio interesante que pueda llamar la atención y que alguien te quiera pagar por ello y te va a ir bien. Bienvenidos a otro episodio de Emprendudismo. El día de hoy es un episodio especial por dos razones. La primera, estamos grabando en un día feriado, lo cual no sería algo muy común para muchas personas. Y la segunda, este es un emprendimiento de aquellos que cuando lo ves ya materializado, tú llegas a pensar, claro, o sea, es obvio, es lógico, perdón, que había esa necesidad antes, ¿cómo a nadie se le ocurrió? Entonces, por eso me gusta mucho la plática que tenemos hoy. El día de hoy estamos entrevistando a Nathan Felsenstein de Fels. Nathan, bienvenido a Emprendedismo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por tenerme aquí en el espacio, Yoxan. Al contrario, muchísimas gracias por aceptar nuevamente en día feriado. Lo platicábamos ahorita un poquito que no es común que mucha gente esté activa hoy, pero pues hay que aprovechar estos espacios, ¿no? Para estar tranquilos y para poder tener más tiempo para este tipo de espacios. 100%. Oye, Nathan, platícanos un poquito. ¿Quién eres? ¿Qué hace Fels? Y ahora sí que cómo empieza tu carrera en el emprendimiento. Buenísimo. Como viste, mi nombre es Nathan, soy cofundador de Fels y junto con mi socio Isaías creamos esta empresa buscando unificar todas las tiendas de abarrotes bajo una sola cadena. Identificamos una gran oportunidad sabiendo que es un mercado altamente fragmentado. Para que te des una idea, hay alrededor de 1.2 millones de tiendas de abarrotes solamente en México y 10 millones en toda Latinoamérica inclusive, que si se unieran todas, en realidad sería la cadena más grande de conveniencia de toda la región. Entonces nosotros sabemos que típicamente no están bien operadas, no están bien gestionadas, no tienen tecnología y demás. Entonces vimos esta oportunidad de unificarlas, tomando posición, por supuesto, las operaciones de la misma y creando una cadena altamente eficiente que venda productos de supermercado y muy cerca de la casa de los consumidores. Y que al final mencionas algo clave. Las tiendas de abarrotes usualmente no están automatizadas ni estandarizadas y quieras o no, tienen que vencer a un gigante rojo y a un gigante verde que son Oxxo y que son 7-Eleven y que pues tienen esa desventaja usualmente, ¿no? Que cuando un Oxxo o un 7-Eleven te ofrecen automatizaciones que me imagino es algo parecido a lo que ellos desarrollan internamente a la plataforma que ustedes tienen, pues esa ventaja no se les da a los abarroteros usualmente. Entonces, creo Sí, que es un muy buen enfoque que ustedes están dando aquí con Health. fíjate, muchas gracias, pero fíjate que qué bueno que lo mencionas. Yo nunca he visto que las tiendas de abarrotes sean realmente una competencia directa de Oxxo o 7-Eleven. Para Ok. nosotros van enfocados en públicos muy diferentes, es decir, Oxxo, 7-Eleven y demás son tiendas de conveniencia que están pensadas en un caso de uso, digamos, de urgencia, ¿no? O alcohol, refresco, lo que sea que quieras comprar rápido con un sobreprecio interesante. Entonces cumplen otra función, versus las tiendas de abarrotes en realidad cumplen esta función de ser un mini súper para la gente de la colonia cercana. Entonces, en realidad, estas suplen más bien a los supermercados, en donde la gente obviamente puede ir a comprar 10, 20 pesos de jamón, por ejemplo, en vez de tener que comprar un supermercado de una semana. Entonces, vemos ahí una importancia interesante. Sin embargo,
justamente son altamente ineficientes por falta de tecnología y falta de entendimiento como financiero y de gestión operativa. Claro, claro, sí, digo, ahora que lo mencionas me hace mucho sentido. Uno va al Oxxo cuando no está disponible la tienda de la esquina, la tienda de abarrotes. Definitivamente si tienes enfrente las dos vas a preferir a la abarrotera, a menos que la abarrotera no tuviera algo disponible. Y usualmente se utiliza mal cuando ves estos estudios de mercado, estudios económicos, el Mm. índice Gansito, el índice La Golosina, dicen de que, mira en cuánto está el Gansito ahora, si vas al Oxxo, a cuánto estaba hace 20 años. Pues espérate, o sea, no puedes comparar un Oxxo con sus sobreprecios como lo comentas, con una tienda de abarrotes que realmente pues, le están subiendo un 20% tal vez a su precio final. Entonces sí, sí Exactamente. es interesante y gracias por hacer esa aclaración. Quisiera preguntarte, para empezar de lleno con la entrevista, ¿es tu primera experiencia emprendiendo? Si lo es, ¿qué te motiva a hacer esta experiencia o qué te motiva a aventarte? Y si no es tu primera vez emprendiendo, ¿cómo son tus orígenes en el emprendimiento? ¿Ya te habías animado antes? ¿Tal vez habías estado tras bambalinas? O cómo va esta historia del emprendimiento para Nathan? Buenísima pregunta. Específicamente fundando una startup sí es mi primera vez, sin embargo emprendiendo no lo es. Saliendo de la carrera junto con mi esposa tuvimos una empresa de impresión 3D, dábamos servicio cuando estaba el boom justamente. Estuvo muy padre el proceso, vendimos servicio a Cinépolis, por ejemplo, a Smirnoff, a Yellow. Si alguna vez vieron por ahí los moldes de Los Increíbles de Yellow, eso los diseñamos nosotros. Wow. En fin, esa fue una parte padre. Y también con mi esposa tenemos una joyería. Entonces vendemos joyas, tanto bisutería como joyas finas en el Palacio Hierro, en varios retailers del Caribe, digamos, en varios lugares interesantes, incluso en Dubái. Pero bueno, ese es un negocio mucho más tradicional desde este aspecto. Pero bueno, en mi camino en realidad en emprendimiento nace de que nunca quise trabajar para nadie más. Lo hice antes, en realidad por necesidad, tenía que tener algunos trabajos y de hecho trabajé en Corner Shop un tiempo, donde justamente tuve esta experiencia de trabajar en una startup bien interesante. Pero bueno, ya sabes que el otro lado es muy diferente, ¿no? Feliz de entrar a detalles si gustas. Claro, claro, no, adelante. Digo, al final es parte de lo que queremos cubrir, en qué momento para uno que siempre tiene, o al menos los que estamos aquí siguiendo este canal, siempre tiene como esa espinita, ¿no? De ir por más, tú lo Mm, mencionabas, tener un ingreso extra, el que no se está en paz. Yo considero que soy una persona, mi esposa también lo sabrá decir, mi familia lo sabrá decir, que no se está en paz. Que el otro día estaba platicando con mi mamá y me decía, es que ya nada más te falta vender pozole porque si no es lo de tu trabajo fijo, si no es lo del canal, si no es algunos otros medios que tenemos pues algo más quieres hacer. Recientemente me estoy interesando por hacer algo de carpintería aquí en mi casa. Entonces, mm, es esta cosquilla, se puede decir, de hacer algo más. Y quiero entrar a sí. detalle justamente ok, tenías ya tu emprendimiento, mencionas que ya le vendías a cadenas importantes, te alías con tu esposa para hacer esto. ¿Por qué ir por más? ¿Por qué no quedarse con eso? ¿Por qué no decir, ok, ya tengo esto, vamos dándole por este foco? La razón de hacer eso es que no te sentías tal vez lleno haciendo al 100% lo que creías que podía ser tu potencial o querías diversificar tus opciones de emprendimiento. Muy buena pregunta. Fíjate que creo que esa parte de estar inquieto es, en la mayoría de los casos, es un valor como intrínseco de todos los founders. En realidad es buscar algo más, hacer algo que impacte también. Entonces, si bien me encantan las joyas y demás, de hecho aprendí muchísimo y en ese emprendimiento, híjoles, busqué en LinkedIn a gente, no sé, entrevisté alguna vez a uno de los directores generales de Cartier, por ejemplo. Me regaló una junta nada más por buscarlo. Entonces, ese tipo de cosas me gusta mucho, pero como bien mencionas, tener una sola cosa como que me cansa, me aburre y siento que estoy desperdiciando mi talento. Entonces, ahora, siendo sinceramente, o sea, siendo sincero con esta startup, es la primera vez que me siento completamente lleno, tanto como feliz con lo que estoy haciendo y a la vez con demasiado trabajo. Entonces, eso me encanta. Eh, y al punto en que sienta que no sea útil para esto, ese es el punto en el que siento que buscaría hacer algo adicional, pero es este punto de ser súper inquieto. Ok, ok. Y lo mencionaba al inicio del capítulo. Lo que ustedes están haciendo con Fels, que es la automatización de los procesos de las tiendas de abarrotes, sobre Ujú. todo considerando, como tú lo comentas, me atrevo a decir que si no es el 95%, es un número muy cercano de tiendas que no tienen realmente un sistema automatizado, Mm. más allá del punto de venta que muchos proveedores de software les venden. ¿Por qué tú y tu socio deciden
tomar esto y por qué les nace el agarrarlo como tal, el agarrar el toro por los cuernos, como decimos aquí en México. ¿Por qué tomarlo? ¿Qué ventaja o qué campo ven ustedes ahí que digan esto puede hacer una diferencia? Más que para tu, eh, ¿cómo decirlo? Para tu satisfacción propia o para, a veces el ego juega un valor muy importante en esta ecuación de decir de que, yo lo hice y yo soy el que cambió esto. ¿Qué es lo que a ti te motivó a decir, voy a tomar esto de este nicho y como tú dices, pues te está manteniendo interesado y te está manteniendo entretenido en lo que están haciendo? Y personalmente, no puedo hablar obviamente por la motivación de mi socio, pero personalmente no me gustan las cosas que no funcionan bien. Soy un poco idealista en mi forma de pensar, entonces cuando siento que algo tiene más potencial y no lo está explotando, me da cierta desesperación. Y específicamente la idea de Fels nació en un proyecto que tuve en consultoría, trabajé en PwC, y en un proyecto con Arca Continental visitamos miles de tiendas de abarrotes. Entonces, estaba en Perú, en una ciudad remota que se llama Arequipa, una ciudad chiquita en Perú justamente, y vi que las mismas tiendas de abarrotes allá existen aquí en México, son exactamente iguales. Y la ineficiencia existía y nada más no paraba, entonces decía, pues, ¿por qué no se pueden unificar todas y esencialmente hacer un colectivo de las mismas? Y en realidad la idea original de Fels era eso, era apoyar a los tenderos, a crecer con tecnología, darles consultoría y demás. Pero bueno, esa idea la descartamos bastante rápido, sobre todo viendo que si no teníamos control de las operaciones no íbamos a poder hacer mucho más allá. Por eso al final tomamos posesión de las tiendas y es la idea que tenemos justamente en este momento, ¿no? Así operamos al 100% nosotros y demás. Pero Era, entonces, ujú, no, perdón, adelante. adelante, 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 adelante. No, te digo que por eso justo la motivación entonces al final sale de cómo podemos mejorar lo que ya existe, una infraestructura que ya existe allá afuera y aprovecharla para hacer algo gigante, algo que realmente tenga un impacto. Era algo que justo te quería preguntar porque de los posts en los que te sigo en LinkedIn vi que Fels no solo se vende o más allá de querer convencer a otras personas de que lo que ustedes quieren hacer es correcto, ustedes en propia piel tomaron posesión, obviamente a través de una adquisición, me imagino, de Ujú, tiendas para implementarlo, para decir esto es algo comprobable, más allá del famoso te vendo una solución que tal vez ni siquiera sé mm, si va a aplicar, que yo pienso que es lo correcto, pero tú en la carne de un tendero, de un abarrotero, pues no estoy considerando muchas cosas que tú sí ves en el día a día. ¿Cómo fue para ustedes este paso de decir, esto es lo que queremos hacer, esto es lo que necesitamos y cuánto tiempo a ustedes les tomó desde el momento en el que conciben la idea hasta decir, vamos a ejecutar y vamos por esa ronda pre-seed de capital para poder hacer Fels una realidad? ¿Cómo fue todo ese proceso? va buenísimo. Entramos nosotros, digamos, nuestro primer acercamiento a VCs fue a través de Plátanos Ventures. Realmente nosotros, o sea, Isaías y yo nos juntamos, teníamos la idea original de Fels, empezamos a probar, metimos a un par de personas, digamos, a la cadena con la idea original que teníamos, y en ese momento dijimos, vamos all in. Entonces, entramos a Plátanos Ventures, dijimos, busquemos una opción donde podamos conseguir capital y un camino como bastante bien prescrito en ese sentido. Es decir, una aceleradora te ayuda bastante en definir tu siguiente camino, ¿no? Entonces, fue un camino bastante smooth en ese sentido, entramos relativamente rápido a Plátanos, nos dieron muchísimos consejos muy buenos. Y durante el programa justamente fue que hicimos pivot a esta última idea que teníamos de agarrar la posición completa de las tiendas. Trabajando muy duro. Es un juego mental difícil en el que estás experimentando y viendo si realmente va a ser algo bueno y tienes que proyectarte un poquito hacia el futuro, que es lo complicado. Pero con mi socio justo nos apoyábamos bastante en, a ver, como que somos contrarios en algunas ideas. Entonces yo tenía una idea, él me la contradecía, nada, hacíamos feedback, etcétera, damos vuelta hasta que los dos llegamos a un consenso de lo que hacía sentido. Y con eso fue que acabando, digamos, el programa de Platanus, ya empezamos a levantar nuestra ronda pre-seed y empezamos a meter todavía mucho más ímpetu en este plan que tenemos actualmente. Muy bien, es muy buena historia, es muy buen background. Gracias por ello. ¿Qué es lo más difícil de emprender? ¿Qué son los retos que tú te has encontrado que tú lo comentas, tienes tal vez un grupo de asesores o dentro de un consenso se plantearon cosas que tal vez ni tú ni tus socios estaban considerando? Pero más allá de eso, lo que te dicen esto va a pasar y esto es un riesgo y esto puede sucederte en el camino, ¿qué es aquello de lo que no me hablo? Es muy buena pregunta. Eh, Creo que lo más complicado es callar todo el ruido que hay afuera. ¿Qué pasa? Todo el mundo, inversionistas, socios, otros founders, todos tienen una opinión sobre lo que estás haciendo y lo hacen con buena intención en realidad. Sin embargo, como todos van jalando hacia su área de expertise, si tú recibes todo ese feedback, al final es bien difícil mantener tu convicción. Entonces,
justo es eso lo complicado. Poder mantenerte bien centrado en lo que tú quieres hacer, en lo que tú crees que es correcto, independientemente de todo el feedback que recibes de afuera. Afuera. Es bien complicado a veces. Por eso creo que, igual, retomando el cliché, tener un co-founder es muy bueno, más que por la parte técnica, que mi co-founder es muy bueno en lo que hace, pero más que por eso, es tener una persona que entiende exactamente lo mismo que tú, vive el mismo problema y te puede estar dando retroalimentación, digamos, constantemente con los mismos incentivos alineados. Ok, buenísimo. Oye, y ahora voy a hacer una pregunta un tanto difícil. Digo, puedes no contestarla si no quieres, pero Mm, ya me hablaste de lo bueno que es tener un co-founder o un socio en esta aventura. ¿Qué es lo malo de tener un co-founder? Porque en el capítulo anterior, mm, bueno, en el antepasado, perdón, con Alejandro Peñas, que él es fundador de Pimeros, una comunidad de pymes en ujú. España, me habla justamente de que él si hace 5 o 10 años hubiera sabido lo que era tener un co-founder o un socio para su emprendimiento, no se hubiera aventado y él recomienda de hecho aventarse sin socios. Yo quiero saber ese lado tal vez no tan romántico, no tan dulce Mm. de lo que es emprender y lo que es tener un socio. Para ti, ¿qué es el lado negativo? Nuevamente, si no lo quieres contestar está bien, No, saltamos no, esta encantado. parte. Encantado. En realidad no tengo nada más que cosas positivas de decir de mi socio. Sinceramente, creo que tenemos suerte. Nos llevamos muy bien, pero a la vez nos complementamos muy bien. O sea, él es muy bueno en cosas que yo soy muy malo o no sé, y viceversa. Entonces, en ese sentido, hacemos una muy buena mancuerna. Por supuesto, la dificultad creo que tener un socio o con una pareja en la vida inclusive son justo estas ideas contrarias. Si estás solo, te puedes aventar por el camino que tú quieras y hacerlo, pero eso es un arma de doble filo. Si yo hiciera lo que yo quisiera todo el tiempo, haría pura tontería, sinceramente. Sí, me explico, como que Sí, 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 sí. te empieza a alimentar tus ideas que no necesariamente son buenas. Entonces, si tienes un buen compañero de trabajo, te ayuda mucho a retroalimentarte y a detenerte donde necesitas y así sucesivamente. Pero no, yo soy de la idea de que es muy bueno tener un co-founder, sobre todo por la parte psicológica, sinceramente. Y creo que es clave, lo acabas de mencionar, el saber como tener dos polos, ¿no? Al final van jalando hacia el Exacto. mismo lado, tienen un mismo rumbo, pero a mí me pasa inclusive con mi socio, perdón, en otros emprendimientos que tengo, él a veces empieza a remar de un lado y como tener pues palanca o esta ancla de decir de, oye, ¿por qué estamos remando para este lado? ¿Sabes? O sea, puede que en tu Totalmente. cabeza haya sonado muy bien, pero hay que sentarnos poquito, hay que analizarlo, ¿por qué estamos remando a este lado? ¿Qué valor agregado nos está poniendo en lo que queremos hacer? Tanto yo como él hemos llegado a ese punto de cuestionar al otro y decir que, ¿sabes qué? O sea, tiene razón, no hace sentido. O sea, ya pensando bien frío, no hace sentido irnos por ese lado. Y creo que a lo que yo estoy entendiendo, lo que me dices es lo que a veces a ustedes les pasa, que van sobre Totalmente. el mismo destino, pero que pueden anclarse cuando no es una acción que ustedes quieren seguir para su emprendimiento. Sí, no, 100%. Y creo que la mejor mancuerna de socios al final hace. mm, me gusta pensar en el ejemplo de Don Quijote, ¿no? Que tienes a alguien muy visionario y alguien mucho más bajado a tierra. Y eso es una buena mancuerna porque te empieza a equilibrar un poco más en donde debe ser. Yo soy mucho más visionario, me gusta alocarme y pensar cosas, no sé, que a lo mejor ni siquiera van a ser posibles, ¿no? Y mi socio Isaías es mucho más bajado a tierra, me dice, no, espera, a ver, detente, vamos a pensar, ¿pero esto se puede lograr, no se puede lograr? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí puede funcionar o no? Entonces nos complementamos y por contraparte, como él es más bajado a tierra, yo lo trato de empujar un poco más allá, ¿no? Entonces, en fin, esas ideas contrarias, como bien mencionas, creo que son lo más importante, sinceramente, de tener compañeros de trabajo. Claro, muy bien. Y ahora que mencionas de que tuviste suerte o simplemente coincidieron muy bien en el camino, ¿qué recomendaciones le pudieras dar a alguien que está buscando tener un socio, asociarse, como para tal vez hacer un checklist, ¿no? De, oye, quiero hacer ese emprendimiento, veo que mi socio tiene esto, tal vez hay estas red flags, ¿es algo realmente para preocuparme? O Mm. escucho a Nathan lo que está diciendo en esta plática y él me dijo que si tiene esto y esto, le da adelante, pero si tiene esto y esto, mejor me espero un poquito y busco otro socio. ¿Qué es lo Sí, que debe de buscar alguien en un socio? buena pregunta. Es una relación, ¿no? Al final, como cualquier relación amorosa, de trabajo, lo que sea, son cosas que se construyen con el tiempo. Entonces, en nuestro caso, Isaías y yo nos conocemos desde el primer semestre de la carrera. Estudiamos cosas diferentes, pero nos conocemos desde hace 14 años, ya imagínate. Eh, no todo el tiempo estuvimos en contacto, pero nos llevamos muy bien en la universidad. Después fuimos retomando en distintas etapas de la vida. Pero en fin, yo ya sabía cómo era él en bastantes aspectos personales, no necesariamente laborales, igual viceversa, y creo que eso ayuda bastante más a entenderse. Ya después de eso es confiar un poquito en las habilidades de cada quien.
confío mucho, por ejemplo, en sus habilidades técnicas, él confía en mis habilidades sociales, si quieres, de levantamiento de capital, resulta, todo eso me ha salido bastante bien, entonces eso ayuda. Soy más escéptico de plataformas, por ejemplo, como el co-founder matchmaking de Y Combinator, por ejemplo. Siento que es difícil a veces llevarte bien con alguien muy rápidamente. Claro, Y esta parte relacional creo que es más importante incluso que la parte de habilidades. claro, claro. No, mm, yo no estaba enterado de que había un co-founder matchmaking, eso es muy Mm, bueno. Y creo que es un muy buen input, perdón, el que das. Y al final creo que de los emprendimientos que tal vez hayamos escuchado que han tenido éxito, muchos van de eso, ¿no? De tener una buena amistad, pero, o al menos un buen entendimiento de quiénes son, de cuáles son sus valores, de dónde vienen. ujú, Y a veces también eso es lo que muchos te advierten, ¿no? Cuando tienes un socio de ni familia ni amigos porque se terminan peleando. Yo soy enemigo de eso, yo soy más bien partidario de que si tienes un buen proyecto, de que si tienes una visión y se ejecuta o por lo menos se estructura de la manera correcta, pues no debería por qué salir mal. O sea, sí, están sí, poniendo un plan, están viendo una visión, están teniendo una asesoría al final de un VC Found, entonces pues no habría, o en teoría no debería de por qué salir mal. Creo que cuando salen mal algunos socios es porque realmente las expectativas que tenían o que por lo menos se compartieron totalmente. mutuamente cuando empezaron Mm, con el proyecto no fueron sinceras. Puede decir, pues tal vez decíamos que íbamos por un producto final, pero pues la intención de mi socio era realmente pues nomás forrarse dinero y después desaparecerse. Entonces, sí, es muy importante conocer la persona detrás y como tú dices, el que te lo pongan enfrente como si fuera un Tinder, pues nada más te están diciendo la parte bonita de lo que es el otro socio, ¿no? sí, sí, totalmente. Pero bueno, ya sabes, como todas las relaciones, creo que si bien todos podemos dar recomendaciones, va a funcionar para cada quien lo que le vaya a funcionar al final. Hay gente que se conoce y acaban haciendo, o sea, se conoce un día y acaban haciendo una empresa increíble, ¿no? Y hay quienes se Claro, conocen toda la claro. vida, emprenden juntos y se va todo a volar. Entonces, creo que varía bastante, pero en nuestro caso al menos ha funcionado muy, muy bien. De hecho, hablamos todos los días, creo que me mensajeo más con él ahora que con mi esposa y creo que en tu caso es lo mismo, pero en fin, no, Sí, sí nos pasa. llevamos muy, muy bien. Sí, cañón. Sí, sí me pasa. Oye, cambiando un poquito de tema y regresándonos a algo que comentaste. En la mente del emprendedor y en su carrera, en tu experiencia, ¿qué es más difícil de desarrollar y de demostrar al momento de emprender? ¿Las habilidades soft o las habilidades hard? Porque tal vez una habilidad hard te pueda Ujú. apoyar el VC Fund que está detrás o el board que tú tienes, el que le reportas, pero esa parte que tú mencionabas de la mentalidad, del saber cómo responder, del saber callar el ruido de afuera, tú lo ponderas o cuando lo pones en una balanza, ¿le das más poder o más peso a las habilidades soft o sigue siendo predominante las habilidades hard? Qué difícil de responder. Como siempre, buscaría un equilibrio de ambas. En realidad, por ejemplo, lo platicaba mucho con Isaías. Justamente esta parte de emprender, le digo que se está volviendo más un tema social, ¿no? De conocer gente, saber pitchar tu idea, saber, no sé, cómo hablar con clientes, con todo, ¿no? Con tu equipo y demás. Entonces creo que esa parte de habilidades soft es importante. Y creo que va a ser más importante, sobre todo conforme vayamos avanzando y creando un equipo más robusto. Pero definitivamente habilidades hard y saber resolver problemas es el core del negocio. Entonces, si mi cofounder no supiera programar, por ejemplo, no se va a armar el producto que estamos diseñando. O si yo no tuviera experiencia en operaciones, no lo podríamos hacer por buena gente que seamos, ¿no? Entonces creo que es un equilibrio de ambas, sinceramente. Claro, y me lo mencionaba, te comento Alejandro Peñas hace 2 episodios, le hice una pregunta similar y él me contestó con otra pregunta, ¿qué es más importante, el agua o el aire? Entonces dije, Mm, pues creo que con eso me contestas todo, ¿no? O sea, no puedes vivir sin una ni sin otra y creo que engloba mucho de lo que nos acabas de decir. Platicando un sí. poco acerca de, perdón, ¿querías decir algo? No, sí, nada más me quedé pensando, por ejemplo, en la gente que tiene habilidades muy fuertes hacia un lado, por ejemplo, la gente que es muy buena con habilidades hard, pero pésima con soft skill, por ejemplo, se acaban dedicando más a un tema de, no sé, de enseñanza o de investigación o algo en la que aplicas en realidad solo un lado de la balanza, pero si quieres emprender y hacer completo, creo que tienes que tener una buena combinación de ambas. Sí, creo que lo vemos, el ejemplo más claro son con los maestros, ¿no? Los maestros que se dedican a la docencia y nunca se dedican a Claro, ejercer como tal, tienen la teoría, pero pues nunca han podido realmente desenvolverse en una industria. Y los que sí lo exacto. hacen, pues
Creo que entra un poco de envidia externa por decir cómo le haces para dar clases y a la vez darte tiempo de estar cumpliendo en una empresa, ¿no? Oye, Exacto. regresando al tema de levantar capital. eh, Mucha gente se enfoca en un buen sales pitch y en un buen business case a la hora de querer tú buscar una ronda de financiamiento. ¿Tú crees que realmente el foco debería estar en eso o qué problemas se tienen que resolver antes o en qué Mm. debería de enfocarse o de agregarse esa ecuación de decir un buen sales pitch, un buen business case, pero también esto? ¿Hay algo de lo que no se hable o en tu experiencia sí son esas dos cosas lo más importantes al prepararse para levantar fondos? No, igual a dos. No hay reglas ocultas, ¿no? Si tienes un buen negocio y tienes buenas métricas, el pitch va a ser secundario. Si en realidad tienes un muy buen pitch, por supuesto que ayuda a crear un poco de FOMO, que va a ayudar a convencer a inversionistas, pero tienes que tener números o acciones para respaldar lo que estás pitchando de cualquier manera. Si es que estás levantando una ronda pre-seed, pre-revenue, pre-producto, etcétera, va a hablar más obviamente de tu experiencia como founder, o sea, digamos, experiencia previa, ¿no? De en qué trabajaste y demás, un poco tu idea, pero más que nada tu forma de expresarte. Pero conforme vas avanzando en la ronda, tienes que empezar a tener más números. Estás en due diligence, tienes que tener números que respalden, obviamente, ya sea venta, ya sea atracción de cualquier tipo. Pues, nuevamente, mi mantra del equilibrio. Excelente, excelente. Hablando de tu background y de los lugares en los que estuviste antes, algo en lo que coinciden tú y Santiago Moreno que te lo platicaba, es que ambos estuvieron en Uber. Y cuando Sí. yo hablo con Santiago Moreno, él me habla de Uber y me dice que es una de las mejores escuelas que él ha tenido para aprender de cómo es pues sí, un emprendimiento como tal y de qué habilidades a él le faltaban para lanzarse al mercado. En tu caso es Mm. algo parecido. ¿Es Uber realmente un semillero para lanzarse, para atrever a la gente, como en su momento está haciendo tal vez Truora, que lo estamos viendo, u Mm. otras plataformas? Es importante realmente ese lugar que tú digas, sin Uber o sin alguna otra de mis experiencias no me hubiera animado a emprender, o no lo es para ti. Eh, en mi caso, yo iba a emprender sí o sí. En realidad caí en trabajos por te digo, necesidad de vida, pero en realidad iba a emprender, así sea que hubiera trabajado en Corner Shop, en realidad después Uber, o en cualquier otra empresa. Y en mi caso en particular, a lo mejor tuve una experiencia un poco diferente a Santiago en el sentido de que yo entré a Corner Shop siendo el empleado 240, creo, algo así. Justo prepandemia y me tocó, por suerte, digamos, para mí, todo el boom de la pandemia. Entonces, mientras mucha gente estaba, obviamente que no podía salir o con problemas financieros y demás, en nuestro caso creció la demanda de manera absurda. Entonces, mi carrera creció exponencialmente gracias a la cantidad de trabajo que se avecinó en un par de meses nada más. De tener un equipo chiquitito, 5 personas, creció a 80, más o menos, liderando todas las operaciones para México de Corner Shop. Entonces, eso fue increíble. Eso me ayudó mucho a entender un poco más allá. Lo que sí ayuda mucho es cuando te vuelves parte del liderazgo de un equipo, sobre todo una startup, empiezas a tener mucho más contacto con los CEOs de empresas muy grandes, empiezas a conocer gente pues en mi caso conocí gente de muy alto rango en HEB, en Chedraui, por ejemplo. Entonces empiezas a ver cómo se comunican y eso te ayuda bastante. Y yo lo complementé muy bien también ya en consultoría de la PwC, hablando con los CEOs de empresas que querían hacer M&A. Entonces, eso sí me ayudó muchísimo, sobre todo la parte de conversación ya de esta etapa, pero no necesariamente me impulsó a emprender. Y que al final es parte de esta filosofía, me parece que es estoica del conocimiento empírico o de Mm. las habilidades empíricas, que lo platicamos ahorita, habilidades hard, habilidades soft, pero la tercera habilidad de la que se habla, nuevamente, estoy casi seguro que es filosofía estoica, es esa que te lleva a las experiencias, ¿no? Que Ujú. si tú ves tal vez el currículum de alguien y dices, ah, no ha tenido ningún puesto en liderazgo, no ha tenido ningún puesto en industria, pero ya le preguntas de su historia y te dice que fue sargento y le tocó liderar un equipo de 20 hombres y libraron 1000 batallas, tú dices, ok, esta persona va a ser buenísima para el liderazgo, ¿no? Creo que eso pasa contigo, tú lo mencionas bien, ibas Mm. a emprender sí o sí, pero esas experiencias que te termina dando este trabajo, que terminas entrando dentro de una de las etapas más difíciles de la humanidad en los últimos 100, 200 años, pues, ¿quién iba a imaginar que nos iba a pasar eso, no? ¿Quién iba a imaginar que Ah, lo que fue un momento que le dio algo de oscuridad a mucha parte del mundo, a otros les ayudó a que les sonriera? Y al final no es ni siquiera que les sonriera
depende de con qué medición se está dando, ¿no? Con qué vara se mide, porque muchos pueden Claro. decir de, tengo mucho trabajo, me están explotando, no veo la luz del sol, voy a renunciar, y tú lo tomaste al revés de decir, estoy aprendiendo y estoy tomando una oportunidad que tal vez nunca voy a volver a tener en mi vida con el aprendizaje. Sí, 100%, 100%. Lo que sí es cierto es que emprender es, o sea, aventarte a emprender lo que sea, así sea, vendes dulces, no importa, es el mejor aprendizaje que creo que vas a tener. A diferencia de trabajar en una empresa en la que vas a tener tu rol bien definido y por contrato dice que tienes que hacer, y aunque sea en una startup que se puede extender un poco más, ya que tú eres el que tomas las decisiones de diversas cosas, por ejemplo, en cualquier emprendimiento, en nuestro caso, por ejemplo, bueno, en mi caso la joyería, em, híjoles, eso te suelta la mente muchísimo más, te hace quitarte muchas barreras y ponerte muchos sombreros también de distintos puestos, desde recursos humanos, administración, ventas, operaciones, lo que quieras, ¿no? Em, Eso sí, para mí es algo súper, súper útil. Excelente, y justo con esa respuesta que me estás dando, quiero empezar a cerrar el episodio. Yo sé, y la respuesta para mí es muy clara, y está un Mm, cliché que dice que emprender no es para todos, pero en tu experiencia, ¿por qué no es, por qué emprender no es para todos? ¿Y por qué tú recomiendas emprender? Digo, debido a lo que tú estás aprendiendo, debido a las habilidades que te ha dado, ¿por qué tú sí recomiendas emprender a pesar de que no todos contemos con esas habilidades hard, con esas habilidades soft? mm. ¿Por qué tú recomendarías a alguien decir, sabes qué, reconsidera, no te quedes toda la vida como un asalariado, como decimos aquí, pero sí deberías de emprender, aunque sea vendiendo dulces? ¿Por qué? Mira, primero que nada, algo que es muy cierto es que emprender no es fácil, ¿no? Es cierto y creo que eso es lo que hace que mucha gente evite hacerlo. Es mucho más fácil, por malo que sea el puesto que tengas, o sea, es mucho más fácil trabajar para alguien, saber que vas a empezar todos los días de 9 a 5 de la tarde, 6 de la tarde, vas a tener un sueldo que va a llegar todas las semanas, digamos, a la misma hora, etcétera, ¿no? Eso es genial, es cómodo, pero te encierra. Y al final el gran problema de eso, por lo que yo siempre estoy incómodo con trabajar para alguien más, es justo esa comodidad incómoda, pero además de que sabes que tu destino no está en tus manos. Emprendiendo, te va a ir mal al principio, por supuesto, vas a ver que tus amigos están ganando más dinero, vas a sentir, híjoles, ¿por qué hice esto? Pero eventualmente empiezas a crecer y a crecer y a crecer y le das la vuelta por completo. Y tú decides si seguir haciéndolo o no. Entonces, hoy con este emprendimiento, sí, por supuesto, tenemos responsabilidad con inversionistas y demás. Sin embargo, acaba siendo decisión de cada uno qué tantas ganas echarle, cuánto pagarte, cómo trabajar, si es que tu negocio tiene que ir migrando hacia otro camino. Y tú tomas esas decisiones. Ahora, eso, por supuesto, desemboca en muchas otras cosas. Es difícil ser el responsable de tus propias decisiones. Te come la cabeza un poco a veces. Pero si te sientes tranquilo con eso, es un viaje súper, súper divertido y puedes hacer lo que quieras en la vida. Excelente, excelente. Sí, creo que el emprender es para los que pueden encontrar comodidad en la tormenta o calma en la tormenta, ¿no? Lo que para otros sería, te lo platicaba ahorita con la pandemia, lo que para otros sería una queja, para una persona puede ser un tesoro o una oportunidad inigualable de pues, disfrutar, ¿no? Totalmente. Entonces, yo quisiera, digo, ya lo platicamos, es mucha oportunidad, es muchas ganas de salir adelante, es un mundo de aprendizaje, pero ¿tienes tú bien definido en qué momento decir basta o voy a parar en dado caso de que Fels no esté dando los resultados adecuados, más allá del dinero, más allá del tiempo en el que tal vez ustedes han hecho el timeline con ustedes mismos y con sus inversionistas? ¿Saben en qué momento decir basta? ¿Lo tienen bien definido? ¿Y qué es lo difícil de definir ese basta o este hasta aquí llegamos? Mm, No, en realidad no tengo definido nada de tiempo de voy a parar con esto, falla así, así, así. Justo en la mañana estaba escuchando una entrevista de Mike Cuban que decía que en realidad lo más difícil es cerrar una empresa, pero no lo decides tú, lo van a decidir por ti, ¿no? Es decir, si no estás pudiendo pagarle a tus empleados, no estás pudiendo pagar los préstamos del banco, etcétera, el mismo mercado te va a decir tienes que cerrar, ya ni modo. Entonces, en realidad ese es el camino, es echarle ganas y hasta que no pase eso es buscar la manera de salir adelante, ¿no? De salir a flote. Al menos nosotros estamos teniendo la fortuna de que está saliendo todo bien en Fels, estamos avanzando al ritmo que queremos, incluso más rápido de lo que esperábamos. Es un buen problema. Entonces, en fin, creo que no hay un tiempo que te pueda decir cuando pase esto, me voy porque también es un poco derrotista. Excelente. Ahorita que hablas del mercado y de que ellos te piden cuándo cerrar o cuándo ir adelante, ustedes inician Fels con una concepción, con una idea. Me mencionas que dentro del mismo grupo de VC Found como que se moldea o pivotean hacia otra idea.
y a lo que estoy viendo recientemente las últimas noticias de Fels, acaban de ser público o disponible para tenderos o para otros negocios el R+1, me parece que le llamaron. ¿De qué trata esto y cómo tener esa espinita para seguir innovando? Nuevamente, FELS nace de la necesidad de innovar algo que pareciera que no se puede innovar o pareciera que ya está dictado que va a ser así. Sí, ¿Cómo tener esa espinita para seguir innovando, inclusive dentro de la misma innovación? ¿De qué trata esto y cómo ustedes lo están haciendo con el R+1 y con otras ideas que puedan venir más adelante? perfecto. Mira, justamente cuando empezamos Fels, sabíamos que íbamos a necesitar de buena tecnología para poder automatizar los procesos. Las tiendas de abarrotes venden relativamente poco, entonces tienes que ser súper eficiente para que sean rentables y sean más rentables de lo que esperas. Entonces, diseñando la tecnología que estamos haciendo, eso lo está haciendo mi co-founder y el equipo técnico, digamos, de su lado. Sabíamos que esta solución podía ser algo que iba a ser interesante en algún punto para retailers externos. Eh, Antes de que nos diéramos cuenta, muchos nos empezaron a buscar. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no empacar lo mismo eh, para otros retailers? Al final tienen los mismos problemas que las tienditas en diversa escala, obviamente, pero muy similar. Manejan productos muy similares, toman las mismas decisiones, básicamente. Entonces dijimos, bueno, empaquémoslo, lancemos un waiting list y veamos qué tanto interés hay. Y a raíz de hacerlo nos han buscado, sin mencionar nombres específicos, pero los retailers más grandes de toda la región, de todo México y Sudamérica. Entonces, hay mucho interés en lo que estamos haciendo y eso es lo que nos está llevando a evolucionar esta parte y poder habilitar la misma tecnología para otros. Y creo que es el paso lógico a dar, ¿no? En un mundo en el que estamos viendo que las industrias tradicionales, el retail tradicional está viendo un declive y por el contrario, todo el e-commerce y todas las plataformas están teniendo un boom. Creo que si quieres sobrevivir como tienda de conveniencia o retail convencional, pues debes de por lo menos tratar de jugar el mismo juego. Lo mismo va con la inteligencia artificial, lo mismo va con toda la tecnología. De Lo acuerdo. pongo mucho este ejemplo, lo veía en una expo la que fue en Los Ángeles hace un mes, perdón. Lo mencionaba Kevin Suraj, que es un CEO, CTO de Silicon Valley. Él decía, el juego de la IA el día de hoy y tenerle miedo a ello es como si, es como si hace 20 años, perdón, le hubieras tenido miedo a tener un celular. Y es como si hace 40 años le hubieras tenido miedo a abrir una computadora. Es como si hoy llegaras a una entrevista de trabajo y dijeras, no sé usar Excel porque me da miedo, pero aquí está mi libreta y mi pluma y puedo hacer apuntes y puedo hacer todos los ajustes y todos los cálculos mentalmente. Así de ridículo va a sonar en 20 años decir, no me quise meter a la innovación, no me quise meter a la inteligencia artificial porque me da miedo y porque nunca me adapté. Entonces, creo que lo que ustedes están haciendo es algo muy bueno. Creo que nuevamente, lo reitero, era el paso lógico a dar, simplemente es como de cómo no se le ocurrió a nadie más antes. Y quisiera cerrar ya la plática, Nathan, a menos de que tú tengas algo más que nos quieras compartir, en qué consejo tienes para los emprendedores, qué evitar, por qué irse, en qué enfocarse en general, ¿qué consejo le pudieras dar a la gente que quiere emprender? A mí un consejo que me dieron que me gustó mucho fue que en realidad no te enfoques tanto en hacer algo bonito, sino hacer un negocio que funcione y lo demás va a caer en su lugar. Entonces, si quieren emprender, no importa si es una startup, si es algo más tradicional y demás, es simplemente tomar ese primer camino, intentarlo, ver qué va funcionando, qué no, e iterar constantemente. Entonces, el camino de startup es uno muy, muy conocido, aplicas a fondos, aplicas a aceleradoras, etcétera. Entonces, ya eso ya está hecho por ti. Entonces, solamente procura hacer un negocio interesante que pueda llamar la atención y que alguien te quiera pagar por ello y te va a ir bien. Pues excelente. Con eso me quedo obviamente con más de lo que nos platicas. Por ahí te voy a estar mensajeando después si tengo alguna duda, si tengo algún Encantado. consejo que quisiera pedir. Me ha encantado este camino que me he encontrado gente muy abierta, muy positiva, muy dispuesta a ayudar, contrario a lo que tal vez puedan pensar de otra gente que se anima a aventarse. Y lo reitero, el conocimiento es compartido, no debe ser envidioso. Lo he visto contigo, lo he visto con los invitados anteriores. Reitero mucho a Santiago Moreno porque le tengo mucho aprecio, porque tanto tú como él han sido las personas que dicen, adelante, me encanta la idea, vamos, y se nota ese ímpetu nuevamente de decir, quiero contarle a la gente por lo que estoy pasando para que pues a ellos no les pase, ¿no? Y al final es uno de los principios con los que nace emprendudismo, en tratar de vencer la estadística que dice que 9 de cada 10 emprendimientos van a cerrar antes de su primer año de vida. Y que una vez que pasen ese primer año de vida, la media nacional de que un emprendimiento dura son 5 a 6 años. No es posible que nuestros sueños solo duren 5 a 6 años. No es posible que aquello por lo que estamos apostando solo duren 5 a 6 años. Por eso queremos crear estos Claro. espacios
y por eso agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de estar aquí. Pues bueno, si tienes algo más que quisieras compartir, adelante. Si no, pues vamos a dejar ahí todas tus redes, las redes de Fels, para que puedan ver cómo crecen y para que pues podamos seguir aprendiendo de ustedes. No, encantado. Creo que dejaría con que no tenga miedo de pedir apoyo. La verdad es que rara vez alguien me ha rechazado un mensaje de LinkedIn cuando pido retroalimentación de diversas industrias, entonces la verdad es muy, muy padre. Y uno tiene miedo a veces de pedir ayuda, pero cuando lo pides, te lo juro que la gente te lo da, sobre todo en el mundo startups. Y lo otro, la parte que decía de las estadísticas, el mundo de estadísticas es bien interesante. La gente tiene que entender que la estadística está basada en volumen. Entonces, es decir, si 9 de cada 10 falla en un año, no quiere decir que tienes que ser esa única. O sea, puede ser una de muchas más, puedes salir adelante. Entonces, otra vez ignorar un poquito lo que dicen allá afuera y nada más aventarte a hacerlo. Claro, claro, todo depende de la población y al final de qué lado de la moneda estés cayendo, ¿no? Y Exacto. bueno, agradezco demasiado tu tiempo, agradezco demasiado que seas tan abierto con nosotros. Sé que les va a ir muy bien, espero que les vaya muy Gracias. bien y bueno, cualquier cosa en la que podamos apoyar, aquí estamos por ustedes. Muchas gracias otra vez, Nathan, y aquí lo tuvieron. Ese fue el episodio más reciente de Emprendurismo. Gracias nuevamente, Nathan, gracias nuevamente a Fels y pues vamos siguiendo en todo lo que están haciendo. Síganos en sus redes sociales, síganos a nosotros, vamos a dejar aquí toda la información. Pues gracias otra vez, Nathan. No, al contrario, gracias a ti.